Hola, mi nombre es Cristal Medina y voy a hablar sobre la biometría hemática. La biometría hemática, o también se le puede llamar citometría hemática, es un examen de laboratorio que se utiliza mucho y es solicitado con frecuencia. Es muy solicitado ya que es solamente un estudio y este analiza 3 líneas celulares completamente diferentes, las cuales son eritroide, leucocitaria y plaquetaria. Estas orientan a patologías hematológicas y también enfermedades de diferentes órganos y sistemas. En un estudio rutinario de la biometría hemática se van a cuantificar y evaluar diferentes grupos celulares, los cuales son los glóbulos rojos, hematíes, aquí entran los eritroides, los glóbulos blancos, que son leucocitos, las plaquetas, el contenido de hemoglobina y otros parámetros relacionados con cantidad, forma y contenido. La disminución de hematíes produce cansancio y sensación de fatiga. El examen de la biometría hemática se realiza directamente desde la sangre e inspecciona las células que la componen. Y están presentes en ella como los glóbulos rojos, encargados de transporte de oxígeno, los glóbulos blancos que combaten infecciones y las plaquetas que detienen hemorragias mediante la formación de coágulos. La biometría hemática también permite conocer los niveles de hemoglobina, que es una proteína que da color a los glóbulos rojos, y el hematocrito. También el porcentaje de glóbulos rojos en el volumen sanguíneo. La hemoglobina es la proteína que permite diagnosticar si un paciente tiene o no anemia, mientras que la cantidad de glóbulos blancos y de plaquetas se pueden alterar para muchas más cosas, por ejemplo, disminución de inmunidad y sobre la defensa para infecciones. Como había mencionado en la introducción, la biometría hemática analiza la línea celular del eritroide, la cual es la serie roja. Esta se evalúa tanto por la cantidad de eritrocitos como por su contenido de hemoglobina. Hay que tomar en cuenta que los parámetros de la serie roja varían de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, dependiendo en dónde vivas. También depende sobre la edad y el género del paciente. El índice eritrocitario indica el contenido de hemoglobina por eritrocito y el tamaño de cada uno de ellos. Esto puede indicar posibles etiologías en pacientes de anemia. Como ya habíamos mencionado, la hemoglobina es una proteína contenida en el eritrocito. La función de este es el transporte de O2 y CO2 de los pulmones a los tejidos y viceversa. Un hematocrito identifica el volumen de glóbulos con relación al total de la sangre y este se expresa de manera porcentual. Por ejemplo, el valor normal de hematocrito está entre el 40% y el 50% en una biometría hemática. La hemoglobina y el hematocrito varían de acuerdo con la edad de los niños. El volumen corpuscular medio, que es muy importante, indica el tamaño y la capacidad del eritrocito y se mide en femtolitros. Dependiendo el tamaño, podemos clasificarla como normocítica, microcítica o macrocítica. La hemoglobina corpuscular media indica la cantidad de hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos, que es pg. La concentración media de línea corpuscular es el promedio de la concentración de hemoglobina en 100 mililitros de eritrocitos. Casi siempre se confunde la hemoglobina corpuscular media con la concentración media de línea corpuscular, ya que la concentración media de línea corpuscular mide, como lo dije, 100 mililitros de eritrocitos. Como hemos hablado sobre la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular, estas dos permiten clasificar a los eritrocitos como normocrómicos, hipocrómicos y hipercrómicos. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes y contienen aún restos de retículo endoplásmico en su citoplasma. Son más grandes que los reticulocitos maduros. Como ya habíamos hablado, podemos clasificar las anemias de acuerdo con el índice de eritrocitos. Por ejemplo, microcítica hipercrómica es la deficiencia de hierro y folatos, vitamina B12. La talasemia es por intoxicación por plomo y enfermedades crónicas. La mielodisplasia y enfermedades hepáticas, por ejemplo, también pueden ser
quimioterapia y reticulocitosis. Y la anemia normocótica la podemos clasificar en enfermedades crónicas, mieloptisis, síndromes de Mirlo o linfoproliferación. Otra serie dentro de la biometría hemática, de las cuales también se evalúan, sería la leucocitaria. Aquí entran los leucocitos, que son las células nucleadas de la sangre, que incluyen a los neutrófilos segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos. Estos forman parte de la inmunidad innata de cada individuo. La inmunidad innata es con la que naces y, por ejemplo, que no se genera, sino pues ya naces con ella. Y los linfocitos corresponden a las células que participan en la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la que sí se desarrolla y aquí entran los linfocitos. Además, por ejemplo, en los niños la distribución de los leucocitos varían con la edad. Por ejemplo, no nada más hay que basarnos en el porcentaje en la biometría hemática, sino también tomar en cuenta los valores absolutos de cada uno de ellos. Por ejemplo, los neutrófilos absolutos en los primeros 6 meses de vida de un bebé deben de ser superiores a 1000 milímetros cúbicos, mientras que posterior a esta edad, o sea, arriba de los 6 meses, se deben de encontrar arriba de 1500 milímetros cúbicos. Y en cuanto a los linfocitos en la circulación, encontraremos un mínimo de, o sea, abajo de 1000 milímetros cúbicos, que estos corresponden a linfocitos B y T, que los linfocitos B salen desde el vaso y los T desde el timo. Los procesos infecciosos locales o sistémicos son la causa principal de modificaciones en el número total y diferencial de leucocitos, porque aquí entra en lo que es la inmunidad adaptativa. Ahora voy a hablar sobre las alteraciones cuantitativas de los neutrófilos. Por ejemplo, la neutrofilia pueden ser alteraciones como infecciones, inflamación, daño tisular, enfermedades mieloproliferativas, estrés, que también varía mucho, eclampsia, cetoacidosis, esteroides y esplenectomía. Y por ejemplo, en la neutropenia, por ejemplo, en los recién nacidos, son las enfermedades isoinmune, infecciones, ingestión materna de drogas, cuando la mamá ingiere drogas, neutropenías congénitas, síndrome, aquí pueden entrar en lo que son el síndrome de Kostmann, inmunodeficiencias, y en los niños mayores puede entrar en la neutropenia en infecciones, drogas, deficiencia de vitaminas, neoplasias hematológica y neutropenia cíclica. Ahora hablaremos sobre la última serie, que son las plaquetas. A diferencia de lo que habíamos hablado con lo que sucede en los eritrocitos y los leucocitos, y las plaquetas tienen un número constante a lo largo de la vida, y para esto proporciona el volumen plaquetario medio, que va de 5 a 12 femtolitros. Los glóbulos blancos, que son leucocitos, son los encargados de la defensa de las personas. Por ello, en cuadros de infección están aumentados, o en ciertas enfermedades están disminuidos. También es importante saber cuáles son las poblaciones de cada tipo de leucocitos. Por ello, en los resultados aparecen los neutrófilos, monocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos. Según los resultados de cada una de estas poblaciones, se puede orientar hacia una u otra enfermedad. Por eso se realiza lo que es la biometría hemática. Las alteraciones numéricas de las plaquetas se pueden evaluar considerando el volumen plaquetario medio. Por ejemplo, 1 elevado traduce una proliferación acelerada en la médula ósea, que son las anemias hemolíticas,
aumento de destrucciones en la circulación, mientras cuando están disminuidos se asocia con reducción en la trombopoiesis. Voy a hablar sobre lo que se encargan las plaquetas, en parte de la coagulación. Esto se realiza si su número disminuye. Pueden aparecer cuadros de hemorragias, que son sangrados, que puede deberse a diferentes problemas y enfermedades. Y su número aumenta en diferentes enfermedades, por ejemplo, reumáticas o autoinmunes. Voy a hablar sobre mi conclusión de esto, sobre la biometría hemática. Hay muchas personas que no saben cómo se realiza y cuál es su procedimiento de obtención de la biometría hemática. Ya sabemos que la biometría hemática son los resultados de la sangre, y para realizar este análisis no se precisa estar, por ejemplo, en ayunas, porque mucha gente dice que solamente se pueden realizar en ayunas. Se puede realizar la toma en un lugar apropiado, por ejemplo en un consultorio, cuando vayas a una consulta en una clínica o en un hospital, o cuando quieras saber pues el aumento o disminución de tu hemoglobina, que por ejemplo muchas personas se realizan la biometría hemática para saber si están muy abajo para tener anemias o están sobre el resultado, que en mi conocimiento la biometría hemática se genera, hay un porcentaje, por ejemplo en los hombres y en las mujeres, de hemoglobina. La hemoglobina en las mujeres son de 12 y creo que en los hombres son 13. Puede variar hasta los 14. Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada, y en general se utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de tomar la muestra utilizará guantes sanitarios, una aguja con una jeringa o tubo de extracción. Realizar varias muestras de la sangre, pero casi siempre se sacan por una aguja y luego ya se mandan al estudio para sacar la biometría hemática. Antes de insertar lo que es la aguja, primero limpian lo que es la zona, después pondrán un tortor, que es una cinta de goma o látex, es una cinta de goma de látex en el brazo para que las venas retengan más sangre y aparezcan más visibles y accesibles para el momento de que vayan a sacar la sangre. Como ya había dicho, limpiarán la zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una palpación localizarán la vena apropiada y accederá a ella después con la aguja. La soltarán dentro, cuando la aguja ya esté dentro, soltarán lo que es el tortor. Cuando la sangre fluya por la aguja, el sanitario, el encargado que está realizando el sacado de sangre, realizará una aspiración mediante la jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío. Si se requiere varias muestras para diferentes tipos de análisis, se le extraen más o menos sangre o se aplicarán diferentes tubos de vacío, como ya lo había mencionado. Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una torunda de algodón o similar para favorecer la coagulación, y se le indicará que flexione el brazo y mantenga la zona presionada con un esparadrapo durante 1 hora o media hora. Casi siempre son como unos 15 minutos, ya cuando ya te hayan sacado la muestra de sangre. Y el algodón siempre, casi siempre, no en muchas clínicas o en donde te vayas a sacar lo que es la sangre, es una torunda con alcohol.